las variables globales, como la variable global que hemos utilizado, por ejemplo, como salida. Salida es una variable global porque está por fuera de cualquier función. Y cualquier función puede acceder a una variable global. Existen variables globales, existen variables locales. Las variables locales son las que definimos dentro de un contexto específico para cumplir funciones específicas. Los arreglos, y bueno, esas variables manejan solamente un solo dato en esa sola variable. No manejan varios datos. Los arreglos es un objeto o es una estructura de datos que tiene la posibilidad de almacenar múltiples datos en una misma variable. Múltiples datos. Si observan aquí, en la infografía está el arreglo sueldo. Sueldo tiene unas casillas. Toda la memoria de la computadora es como si fuera un panel de abejas que tiene un poco de celdas. Y en cada celda se almacena 1000 prendidos apagados, o sea, se almacena un dato. Esas celdas o casillas son consecutivas, una detrás de la otra, ¿sí? No dan saltos, sino consecutivas, así como ustedes ven esta gráfica aquí en la infografía. Entonces, la variable sueldos, ¿sí? Tiene varias casillas, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué colocan las casillas? Porque cuando uno define que sueldo es una variable array, entonces sabe que él va a almacenar varios datos. El sistema separa un conjunto de casillas. Cuando se define el array, en algunos casos colocamos, por ejemplo, yo necesito que el array almacene 100 datos, entonces le puedo colocar el 100. O si no le coloco nada, él lo define con espacio en cero, nulo, y va creando los espacios a medida que se van ingresando los datos. Observen ustedes que en esta variable sueldo que tiene varias casillas, por ejemplo, en la casilla número 0 está almacenado el sueldo 1200, en la casilla 1 750, en la casilla 2 820, en la casilla 4 490. Si yo no usara una variable de tipo array para almacenar esos datos, tendría que utilizar una variable por cada dato. Por ejemplo, para almacenar 1200 sería sueldo 1, para almacenar 750 sería sueldo 2 y para almacenar 490 sería el sueldo 4. Manejar todo ese poco variable es bastante complicado. Por ejemplo, ¿por qué complicado? Porque si usted quiere ordenar y mirar cuál es el mayor de esos 4, quién es el que más dinero gana, hacer un análisis sobre esos datos, termina el semestre y usted no ha terminado ese algoritmo. Porque es difícil de hacer, a menos de que usted utilice un algoritmo predefinido del sistema que sí te va a dar cuál es el valor almacenado en esa array, en esas variables, si no es de tipo array. Entonces, los arreglos están formados por un conjunto de espacios de memoria consecutivo. Cada espacio o cada casilla se referencia por un número, 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, la casilla 0 almacena un dato, en este caso en 1200. Y ese número que se utiliza para referenciarlo se puede conocer con el nombre de índice. Entonces yo puedo decir, sueldo sub 0 tengo almacenado, estoy referenciando la casilla 0 que tiene el 1200. Si digo sueldo sub 4, estoy referenciando la casilla 4 que tiene almacenado el valor de 490. ¿Correcto? Entonces, la forma de referenciarlo es colocando el nombre del array y entre corchetes el subíndice o posición o número de casilla. ¿Correcto? Subíndice o posición, número de casilla. Ahora, ¿qué tipos de datos se pueden almacenar en una variable de tipo array? En algunos lenguajes, como Pascal, como Lázaro, como Delphi, ¿sí? Como COBOL, solo admiten que en cada casilla tenga el mismo tipo de dato. O sea, si yo almaceno en la primera casilla un numérico entero, en todas las casillas tengo que almacenar un numérico entero. Si en una casilla almaceno numérico real con punto decimal, en todas debo almacenar numérico real con punto decimal. Si en la primera casilla almaceno nombres de personas, en todas las casillas tengo que almacenar nombres de personas. ¿Correcto? En cambio, por ejemplo, en JavaScript,
tienen la posibilidad de definir un arreglo que puede usar múltiples datos de diferentes tipos de datos. Por ejemplo, aquí tenemos un arreglo que en la casilla 0 tiene almacenado el número 1. En la casilla 1 tiene almacenado Juan, que es una cadena de caracteres. En la casilla 2 tiene almacenado un objeto. Observen ustedes que tenemos un dato tipo objeto, modelo 2.1920. Se supone que es el modelo de un vehículo. Y la marca Suzuki. O sea que en esa casilla número 2 estoy almacenando los datos del objeto. Y en la casilla número 3 estoy almacenando los datos de un arreglo. Ustedes ven que en esa casilla estoy almacenando un arreglo que tiene un arreglo de números. 100 menos 450, 28, 350 y 250. Manejar un arreglo que tiene diferentes tipos de datos es un poco complejo. Pero cuando estamos trabajando con JSON da una cantidad de utilidades y funciones que nos permiten referenciar ese tipo de datos variados y diferentes dentro de una misma estructura. Entonces, observen ustedes que JavaScript tiene la posibilidad de poder definir arreglos que trabajan con múltiples datos. ¿Cómo se crea un arreglo? ¿Sí? Entonces, existen diferentes formas de crear un arreglo. Ustedes vieron la infografía, por ejemplo, en la primera línea dice variable mi array igual array entre comillas, entre paréntesis y dos paréntesis. Ahí estamos definiendo que mi array con Y es una variable de tipo array y que tiene 0 casillas. ¿Sí? Cuando los paréntesis no tienen nada, tiene 0 casillas. También puedo definir mi array con la I de iglesia entre corchetes. También estoy definiendo un arreglo o un array de 0 casillas. Pero también puedo definir una instancia porque los arrays son objetos. Todos los tipos de datos en JavaScript son objetos. Si son objetos, Alejandra, ¿cómo se define un objeto? ¿Cómo tú describes un objeto? ¿Cómo describes un objeto, Alejandra? ¿Cómo lo haces cómo lo diferencias de otros objetos? ¿Cómo diferencias tú un objeto de otro objeto, Alejandra? ¿Cómo? Pero casi no estoy escuchando lo que está diciendo. ¿Tú me escuchas, Víctor? Sí, Víctor. yo le escucho. Leris, ¿tú me escuchas, Leris? Sí, profe. Alejandra, ¿sí me escuchas? Profe, yo lo escucho medio cortado porque no tengo casi señal buena. Se le escucha bien. Casi no le entiendo lo que está hablando. Profe, no es un objeto directo y indirecto, ¿no? Vamos a preguntarle. Aquí vamos a buscar otros. Carlos Ramos. Carlos. Sí, profe, dígame. ¿Cómo diferencias tú un objeto de otro objeto? Pues el nombre de la variable que se le ponga al objeto. No, Por busca un ejemplo, objeto físico, real. ¿Cómo lo diferencias de otro? no sé, profe, por la forma que tiene. ¿Cómo? Físico, por la forma que tiene el objeto, por eso lo diferencio y las características. Ah, bueno, eso sí, dijiste la palabra clave. Buscando las características de los objetos. Y las características del objeto describen al objeto como tal. ¿Correcto? Sí, señor. Todos los objetos tienen características o atributos que lo describen. ¿Sí? Además de los atributos, los objetos tienen también, responden a algunas acciones. Por ejemplo, una varilla de hierro al aire libre cerca del mar, ¿qué le ocurre? Leris, una varilla de hierro al aire libre a la orilla del mar, ¿qué le ocurre?
Se oxida. Se oxida. Responde a eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, los objetos responden a cierto tipo de acciones cuando reciben una influencia del medio. Todos los objetos responden a acciones, ¿correcto? Esas acciones y esos atributos o características de los objetos también podemos virtualizarlo en la programación, ¿sí? Y ese tipo de datos se llama objetos. Todos los objetos en programación tienen atributos o características o propiedades y también tienen métodos a los que responde. Por ejemplo, el objeto puerta. La puerta tiene un alto, tiene un ancho, tiene un grosor que lo describe, ¿no? Está hecho de un material, tiene un color, tiene un precio. De pronto yo le puedo colocar un nombre, ¿cierto? Pero la puerta cumple una función. ¿Cuál es la función de la puerta? Cerrar la casa. No, permitir separar dos espacios, ¿sí? Cuando está cerrada. O permitir comunicar esos dos espacios o dos áreas cuando está abierta, ¿sí o no? O sea, la puerta puede estar abierta o puede estar cerrada o puede estar entreabierta. Esas tres cosas se llama como estado o acciones a lo que responde la puerta. O sea que los objetos tienen propiedades, atributos que lo describen y también responden a ciertas acciones o funciones o tareas que deben realizar. Así como las personas. Una persona se describe por un conjunto de atributos, propiedades o características. ¿Sí o no? Pero la persona corre, come, duerme, descansa, llora, sonríe, etcétera, etcétera. Responde a un conjunto de acciones. Entonces, eso se puede virtualizar. Entonces, saben ustedes, yo puedo crear una instancia de una variable array con new array. Lógicamente, si es de tipo array, es un objeto. Y si es un objeto, responde, debe tener respuesta, algunas acciones. Por ejemplo, una acción es meter un dato en el arreglo. Otra acción es sacar el dato del arreglo. ¿Sí o no? Otra acción es mirar o evaluar o contar la cantidad de casillas que tiene el arreglo. Entonces, esas son las acciones que se pueden realizar o responde al arreglo. Entonces, en la otra línea estamos diciendo que mi array es new array. Estoy creando una instancia del objeto array con 0 casillas. Y en la última, estoy diciendo que mi array es new array entre paréntesis 100. ¿Qué estoy diciendo? Que ese arreglo que estoy creando tiene 100 casillas. O sea que voy a almacenar en él 100 datos. Pueden ser las edades de todos los estudiantes de 100 estudiantes. ¿Correcto? Si yo no tuviera un arreglo con 100 casillas para almacenar los datos, la edad de 100 estudiantes, tendría entonces que definir 100 variables. Variable edad 1, edad 2, hasta la edad 100. Y manejar 100 variables es cosa que es muy difícil. Entonces, por eso se crearon los arreglos. Ahora, ¿cómo se referencian los arreglos? Los datos almacenados en cada casilla. Cada casilla tiene un número que lo ubica. Si ustedes tienen la posibilidad, han entrado por ejemplo, a algunos edificios que tienen recepción, acá en Montería, edificios, o en Colombia, si han entrado, por ejemplo, a los lockers donde se hacen los ejercicios, ustedes ven que los lockers tienen un número. Por ejemplo, el edificio de informática, ¿cuántos pisos tiene? ¿Cuántos pisos tiene el edificio de informática? 4. 3. 3 y pisos. la azotea. Sí. Dame un número de un salón. Gregorio, dame un número de un salón del edificio de informática del primer piso. Un número de un salón. 204, profe. No, ese no es del primer piso. 204. No es del primer piso. 101. Ah, 103. 103. 101. ¿Y saben qué significa ese 101? Piso 1, salón número 1. Correcto. No, señor. Piso 1, salón número 1. Eso es lo que significa eso. Entonces, todos los casilleros que están en los edificios están enumerados. Y esos números que tienen esos casilleros se llama subíndice porque identifica el casillero. Acá también, cada casilla en el arreglo tiene un número. Y ese número identifica
a esa casilla. Y ese número permite guardar datos en esa casilla, meter datos en la casilla. Y ese número permite obtener el dato de esa casilla. Ese número nos permite eliminar o borrar esa casilla. ¿Correcto? Bueno, entonces, observen, por ejemplo, en la segunda, donde dice ingresar y referenciar en la infografía, dice en la primera línea se está creando un arreglo con 0 casilla. Y en la segunda línea dice miArray.push. Observen ustedes, miArray es el objeto array, es la variable array. Punto push, estamos todos los métodos y todos los datos que se aplican sobre los objetos para referenciarlos se utiliza el punto. Nombre del arreglo, punto, nombre del dato. Nombre del arreglo, punto, nombre de la función. En este caso, push es una función que, entre paréntesis 5, es una función que te permite ingresar datos en una casilla en el arreglo. Es decir, que esta función push me permite ingresar el número 5 en la casilla 0. Y siempre que utilice la función push, él va a ingresar datos siempre en la última casilla. Si existe una sola casilla, pues no existe casilla, él crea la casilla 0. Si después le digo miArray.push 120, entonces el 120 va y lo mete en la casilla número 1. Ya, no se saltea, siempre los va metiendo de último. ¿Correcto? Entonces, si yo le digo console.log, lógicamente, él va a mostrar el dato que está almacenado en la casilla número 0, que es el dato número 5. Ahora, otra forma de definir el arreglo es variable en mi array igual corchete vacío. O sea, estoy definiendo un array con 0 casillas. Y yo también puedo, de forma directa, decirle, asígnele a la casilla 0, en la siguiente línea, la noche está estrellada. O sea, estoy metiendo una frase, una cadena de caracteres. Es decir, estoy almacenando la frase en una casilla, ¿cuál? En la casilla número 0. Pero yo puedo decirle almacenar en la casilla número 1. Si no tiene casilla, él coge y crea la casilla número 1. Y después cuando le dé push, va y mete en la 0. Cuando le doy console.log, entonces él me va a mostrar realmente qué tengo almacenado yo allí en esa casilla 0 del arreglo miArray. Hay otro arreglo que yo puedo asignar de forma directa a una variable un arreglo completo. Y en este caso, por ejemplo, estoy asignándole un arreglo que tiene en la casilla 011, en la casilla 1 Juan, en la casilla 2 el objeto, modelo y marca, y en la casilla 3 otro arreglo. Entonces, cuando yo le digo console en mi array, entonces él me va a mostrar, console en mi otro array, él me va a mostrar todos los datos almacenados en el arreglo. Entonces, esos ejemplos yo se los mandé a ustedes funcionando en los recursos que les mandé. Sobre los datos que se almacenan en un arreglo, yo puedo realizar muchísimas operaciones, muchísimas. Puedo analizar los datos, puedo graficar los datos, puedo contar los datos, puedo tenerlo ahí guardado. Yo puedo recorrer el arreglo de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Puedo insertar un arreglo, un dato de último, o puedo ingresar un dato de primero. ¿Sí? Puedo buscar un dato, si lo encuentra, puedo editarlo. Si lo edito, puedo actualizarlo. O también puedo buscar un dato, si lo encuentro, puedo eliminarlo. ¿Sí? Y también podemos ordenar los datos de mayor a menor y de menor a mayor. ¿Sí? ¿Cómo se llama? JavaScript tiene funciones predefinidas que nos permiten ordenar los datos. Pero el que quiera mirar un algoritmo, cómo se ordena, un método algoritmo, cómo se ordenan los datos, cómo se buscan los datos, así como hace, por ejemplo, Google, cuando usted está buscando una página en Internet, entonces uno les puede enseñar a ustedes un método de ordenamiento, un algoritmo que ordene. ¿Sí? También con los arreglos podemos hacer aplicaciones de juegos y otras aplicaciones, como ven ustedes, hay juegos concéntrese, hay juegos de damas, juegos de ajedrez y muchas cosas más. Entonces ahora les voy a mostrar los ejemplos que les mandé porque ustedes no los vieron, entonces yo ahora les voy a mostrar los datos. Vamos a buscarlo. Aquí lo tengo.
Fundamento de programación. Profe, yo sí los vi. De hecho, usé el esqueleto que usted dejó para Ya. hacer uno de los puntos. Entonces, vamos a cerrar aquí y abrir la carpeta más bien. La carpeta se llama Recursos Educativos Array. Pues aquí tengo el ejemplo 1 y tengo ejemplo array. Y cierro aquí, navegador. Entonces, en el ejemplo array, si ustedes observan, aquí, en el ejemplo array que les envié, están todos los ejemplos funcionando. Ahí va comprimido, ¿sí los ven? En la línea número 10 se define un arreglo con 0 casilla. Perdón, acá arriba, en el primero es, creo que es este. ¿Sí? El arreglo array, una casilla con 0 casilla, y él muestra console.log. Ahora lo voy a poner a funcionar para que vean cómo se ve eso allí en la consola. Después definimos mi array con i de iglesia, con los 2 core 7 también lo muestra. Igualmente lo mostramos en la consola, la instancia con new array, otra forma, y lo mostramos, y también la variable new array con 100 casillas. Entonces vamos a mirar aquí, por ejemplo, corremos desde el navegador. Ya está ejecutando la aplicación, observenlo ustedes. Ya está ejecutando el navegador. Entonces, si yo le doy botón derecho, inspeccionar, busco la consola. En la consola, en el primer caso, dice, bueno, tengo un array, ¿sí? Que tiene longitud 0, que es la primera definición que hay acá. O sea, aquí ya está la línea 11. Para el segundo caso también tiene otro array, observen ustedes, de longitud length, longitud 0 con 0 casillas. En el tercer caso también tiene con la instancia otro array con 0 longitud. Y en el cuarto caso tenemos definido el array, ¿sí? Variable array, entonces ahí dice, tiene una longitud de 100. ¿Por qué? Porque le coloqué entre los dos paréntesis un 100. Se crea un arreglo con 100 casillas aunque no tenga datos. ¿Correcto? Entonces, esa es la primera forma. La segunda forma, ¿cómo está en serie y cómo está referencia en los datos? Son estos. Observen ustedes que se crea el objeto, mi array. Luego se muestra en la consola el mismo, ¿no? Este. Entonces le digo, mi array push 5. Vamos a ingresar el número 5 en la consola y que lo muestre. Mi array, se crea el array vacío con core 7 y le digo a mi array sub 0 muestre, asígnele la noche está estrellada. Entonces almacena esa frase en la casilla número 0 y lo muestra en la consola. Ahora miramos cómo se ve eso allí. ¿Sí? Mi otro array le haciendo un arreglo. ¿Sí? Un arreglo que tiene diferentes tipos de datos. En la casilla 0 un 1, en la casilla 2 la cadena de caracteres Juan, en la casilla 3 un objeto, modelo y marca, y en la casilla 4, en la casilla 0, 1, 2, 3, en la casilla 3 otro arreglo, Lucía o Belisa, y es de noche. ¿Correcto? Entonces, en la otra línea, la línea 19, 20 y 21, estamos mostrando, para el primer caso, mi otro array muestra todo. Console.log, mi otro array sub 2 muestra que tengo almacenado en la casilla número 2, y en la línea 21, console.log, mi otro array sub 3 muestra lo que tengo almacenado en la casilla 3. Entonces, vamos a cerrar aquí esa parte y vamos a ejecutar goLine para que él me muestre automáticamente. Ya está ejecutando la página, ejemplo array, aquí dice ejemplo arrays. Botón derecho, inspeccionar.
Entonces, observen, miramos la consola. Aquí están los arreglos, miren. Para el primer caso, si están observando, dice la flechita array, entre paréntesis 1, dice, en la casilla 0 está almacenado el número 5. Aquí lo estoy señalando con el puntero. Y dice que la longitud del arreglo es de 1. Si lo observan, longitud, una casilla. Para el segundo ejemplo, dice que en la casilla 0 está almacenando la noche está estrellada. Y dice que la longitud del array es de 1 también. Igual. En el tercer ejemplo, dice que tiene 4 casillas. Dice longitud 4. Dice que en la casilla 1 está Juan. Perdón, el 1. En la casilla 1 está Juan. En la casilla 2 está un objeto. En la casilla 3 está otro array. Observe, está otro arreglo. Entonces, esos son los ejemplos de asignación de datos. Ahora, en la instrucción número 20 dice, está mostrando mi array sub2. Dice que es un objeto, claro, porque tiene almacenado marca Suzuki modelo 1920. O sea, está trayendo los datos que están almacenados en la casilla número 2 y dice que eso es un objeto. ¿Ya? En la casilla número 3, o sea, en la línea 21, console.log, mi otro array sub3, lógicamente va a mostrar lo que está almacenado en la casilla 3. Y lo que tengo almacenado en la casilla 3 es otro arreglo. Observen, la casilla te muestra otro arreglo que dice que la longitud es de 3 y que tiene la casilla 0, Lucía o Belisa y es de noche. Entonces, esas son las formas de crear los arreglos, ¿sí? Y de asignarle datos a los arreglos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces nosotros habíamos hecho un ejemplo, vamos a ver qué ejemplo hicimos de objeto nosotros en una de las clases que tenemos aquí. El curso de array, el curso docente. Iremos a ver grupo C, primer corte. Entonces aquí tenemos un ejemplo de objeto, ¿ya? Y tenemos un ejemplo de arrays. Vamos a mirar ese ejemplo. Vamos a abrir esa carpeta. Estos ejemplos se los mandé a ustedes. ¿Ya? Ejemplo 4 de array. Ejemplo 1 de array. ¿Ya? Saben ustedes, aquí tengo. Vamos a correr el ejemplo este. ¿Cuál está corriendo? Este JS.
Está corriendo el JS. Este fue uno de los ejercicios que les mandé porque ustedes tienen que resolverlo. ¿Ya? Vamos a buscar el ejemplo en la raíz de números. JS. Listo. Primero este. Array de 1 JS, array de 1 HTML, vamos a abordar esto. Entonces, observen que en el HTML de este ejemplo, vamos a dividir la pantalla para verlos. Tenemos un estilo pequeño ahí, ¿no? ¿Sí? Colocamos un título, ejemplo, mi array, parecido a todo lo que hemos hecho en el semestre que iniciamos. Colocamos una tabla, descripción, ¿sí? Y un valor. En la primera columna la descripción es número y colocamos un input en esa celda que se llama num y un ID num, un placeholder, número y el autofocus. Y debajo de eso creamos otra tabla para colocar un botón. El botón es el que se va a programar en JavaScript. Listo, después creamos una lista de números. Se sobreentiende que cuando yo esté dándole clic al botón, es lo que va a hacer es mostrar el número en otra tabla, ¿sí? En otra tabla que muestra una lista de números, ¿sí? La tabla y el ID. Y también hay otra tabla que muestra unas operaciones que se pueden hacer sobre los números almacenados en la array. Entonces, vamos a ejecutar a ver cómo sale. Entonces, observen. Aquí tenemos que yo digitar, por ejemplo, el 250. Automáticamente me lo muestra en una lista de abajo y acá abajo también me muestra que la cantidad de elementos es 1 y que la suma de los elementos que están en el arreglo es 250. Si yo le meto otro dato, 789, y le doy Enter, me muestra la lista con los datos y también me muestra la suma de los elementos. Si yo le coloco otro dato y le doy Enter, entonces me va a mostrar la suma de los elementos. Entonces, ¿cómo se hace eso? Eso se hace en JavaScript. ¿Ya? En JavaScript definimos como variable global el array. Por ejemplo, aquí está. Un arreglo vacío. ¿Ya? Un arreglo vacío. Y la función agregar, que es la que se implementa cuando nosotros le damos clic al botón. Aquí dice clic en el botón agregar. Cuando doy clic en el botón, llama a la función agregar. Entonces, uno acá en JavaScript va a implementar qué va a hacer la función agregar. Entonces, lo primero que hace la función agregar es, en la línea 3, capturar el valor que está en el input y almacenarlo convirtiéndolo a entero en la variable num. Entonces, parse int es convertir de string a entero lo que está almacenado en la caja de texto de nombre num. Luego, el array se llama array números, entonces con array número.push se almacena el dato en el array. Almacenamos el dato en el array. Aquí está. ¿Listo? Entonces, después lo que hacemos es decirlo, listo, bueno, ya almacené el dato, lo que tengo es que limpiar la caja de texto, o sea, almacenar un blanco en la caja de texto, y luego colocar el focus, para que el puntero quede allí, el cursor quede en la caja de texto esperando que yo escriba otro número. Y llamo la función mostrar listado de números. Esta función listado de números lo que hace es recorrer el arreglo desde la casilla 0 hasta la última casilla para mostrarlo en la tabla que está abajo. Entonces, eso es muy fácil. Mostrar listados, creamos dos variables. Una salida para poder colocar el detalle de la tabla de otro cuerpo y otra salida 1 para colocar los detalles de la tabla otro cuerpo, que ya lo vimos allá abajo. Con el ciclo for, siempre que tengamos un arreglo lo más
recomendable que utilicemos el ciclo for para recorrerlo. Porque el ciclo for se utiliza cuando se conoce el número de elementos o de iteraciones que vamos a repetir un conjunto de acciones. ¿Cómo sé yo cuántos elementos tiene el arreglo? Porque el arreglo tiene un método .length que te devuelve la cantidad de casillas o elementos que tiene el arreglo, o sea, la longitud del arreglo. Entonces usamos el ciclo for. Decimos for i desde igual 0, desde la casilla 0, mientras que i sea menor que array número.length. Si la longitud es 1, entonces él va a hacerlo la primera vez, ¿cierto? Si la longitud del arreglo es 2, él lo hace hasta el 2, ¿sí? Entonces, i más es incremento. Lo que hace entonces es que a salida le asignamos la apertura de la fila con la celda, le asignamos el número. Miren ustedes, mi array número sub i me permite referenciar el elemento que está en la casilla i. Si i vale 0, como está acá en el for, entonces va a mostrar el elemento que está guardado en la casilla 0. Pero si i vale 100, te va a mostrar el elemento que está en la casilla 100. O sea, la forma de referenciarlo es nombre del arreglo entre corchetes y el número de la casilla o la posición del dato en el arreglo. Bueno, después que termine de recorrer todo el arreglo, ¿sí? Porque el for inicia en la letra F y termina aquí donde está el punto y coma, entonces lo que hacemos es asignarle a salida con init.html al cuerpo. Entonces te va a mostrar esta tablita que está acá abajo, ¿sí? De un solo mandado, ¿ya? Ahora, ¿cómo hacemos la siguiente tabla? Si ustedes ven que se van actualizando las dos al tiempo, automáticamente le decimos, bueno, listo, en salida 1 vamos a crear los detalles de esa tabla y la primera línea que va a ser cantidad de elementos, ¿sí? Muestre, entonces llame a la función array números.length. Entonces, si en ese momento tiene un elemento, te mostrará un 1. Si tiene 100 elementos, te mostrará 100. Así como está haciendo aquí en este momento. Por ejemplo, si yo meto otro dato, 369, y le doy enter, observen que ya hay 1, 2, 3, 4 datos. Entonces abajo dice cantidad de elementos 4 y suma de elementos, el suma de los elementos. 250 más 789 más 35.987 más 369 y muestra el resultado acá abajo. ¿Ya? ¿Cómo hace la suma? Aquí dice, elementos llama a una función que se llama suma de elementos. Suma de elementos hace lo siguiente. Define la variable sum, que es la variable acumuladora que inicia en 0. Debe iniciar siempre en 0. Miren otra forma de escribir el for is. El for is es este mismo for que está arriba, pero estoy diciendo que haga una iteración en el arreglo array números. Es mucho más fácil de escribir. Y hágale a suma, haciéndole más igual a array número sub i. O sea que si en ese momento i vale 0, va a coger el elemento 0 y se lo suma a sum. Pero como sum la primera vale 0, entonces 0 más 0, 0 más está en la posición 1, va a dar el primer valor. Y así va haciendo la suma acumuladora hasta que obtenga el último elemento del arreglo, lo suma y devuelve el resultado. Entonces, esta es una forma sencilla de también utilizar el for, una forma de utilizar el for. Entonces, sobre este ejemplo, hay otros ejercicios que les coloqué en la actividad. ¿Ya? En la actividad. ¿Alguna pregunta? Hay estudiantes en este curso que están viendo también fundamentos de algoritmos. Escúchamelo, explíqueme la última parte que no la entendí bien. La función sumar elementos. Sí. Definimos la variable sum en 0 porque va a acumular. Ese 0 se le coloca por si pronto en ese espacio que yo le doy de nombre sum hay algún otro valor. Entonces, para que no nos sumen ese valor o esa basura, entonces le coloco un 0. Todas las variables acumuladoras deben arrancar en 0.
Posteriormente utilizo el for is. El for is es un ciclo for, pero tiene una característica que yo también lo puedo utilizar para recorrer un documento HTML y decirme cuántos elementos u objetos tiene el documento HTML. Pero también puedo recorrer un arreglo. Yo le digo for i in array números. Dice, bueno, vamos a iterar en array números desde de la casilla 0 hasta la longitud del arreglo, la cantidad de elementos que tenga el arreglo. Entonces, él ahí lo que hace es asunta sin el más igual. Entonces, cuando i vale 0, él va a empezar a iterar i desde 0 hasta el último elemento de la casilla array números. Entonces, si i vale 0, coge el elemento de la casilla 0 y se lo suma a Zoom. Igual que ese resultado en Zoom. Cuando i vale 1, coge el elemento de la casilla 1, se lo suma a Zoom, igual de resultado en Zoom. ¿Correcto? Y así repite el proceso hasta cuando llega al último elemento o a la última casilla de array números. Eso es lo que hace. Entonces, este ciclo arranca aquí en F, lógicamente termina en el punto y coma. No se utilizaron las llaves porque dentro de la estructura del ciclo for hay una sola instrucción. Si me hubiese tocado colocar otra instrucción dentro del ciclo, entonces me tocaría colocarle después de los paréntesis una llave para que pudiera ejecutar más de una instrucción dentro del ciclo. Y luego posteriormente lo que hace es retornar el resultado. Ahora la pregunta que le hago a ustedes, él retorna suma, pero este valor de suma que está aquí, ¿en qué variable va almacenada? ¿En qué variable la devuelve? Les pregunto. ¿Cómo, profesor? Él retorna la suma. Supongamos que la suma aquí en este caso la suma dio 37.395. Ese valor se supone que está en Zoom. Y él lo retorna en qué variable va almacenada. ¿En qué variable la devuelve él? Porque no la devuelve en Zoom. Él la devuelve en otra variable. Debe ser la variable que está antes de ese, del final, ¿no? ¿Está cuál? En la variable de arriba que dice suma de elementos. Suma de elementos. Porque la función, el nombre de la función se comporta como una variable. Y en ese nombre, suma de elementos va almacenado el resultado. Por eso que se coloca acá arriba, suma de elementos. ¿Ya? Es como si ya supiera directamente dónde lo va a coger por la forma de la escritura, ¿no? Claro, sí, él sabe que esta es una función que debe traerse un resultado, entonces él ejecuta esta función, viene, la ejecuta, es como cuando yo le digo a una persona, le digo, hey Juan, ve a comprarte una gaseosa. Pero Juan, para comprar la gaseosa tengo que darle ¿qué? Un billete de 2.000, ¿sí o no? Yo le doy el billete de 2.000, o sea, ese es un dato. Él va a la tienda, no sé qué toca hacer allá, compra la gaseosa y trae la gaseosa. El resultado de la función es la traída de la gaseosa. O sea, él retorna un resultado. ¿Ya? Ah, ok, ya entendí. Entonces, sobre este ejemplo, en la actividad ustedes deben hacer otro montón de ejercicios. ¿Ya? O sea, que van a utilizar este ejemplo para eso. El otro ejemplo que está aquí, voy a cerrar estos dos. Y voy a abrir este está aquí. Se llama ejemplo 4 de objetos. ¿Ya? Este ejemplo también lo estuvimos trabajando allá. Simplemente lo que hice fue adicionarle, voy a abrir la página para contarles bien cómo es esto. Yo lo tenía hasta cédula, nombre y apellido hasta aquí, en el ejercicio pasado. Pero le adicioné otras columnas. Voy a capturar la nota 1, la nota 2 y la nota 3. ¿Ya? Además de eso, el botón agregar ya lo conocen ustedes, como simplemente el botón agregar. Y voy a producir un listado. El listado que debe tener en una columna la cédula, el nombre, el apellido, la nota 1, la nota 2, la nota 3 y, lógicamente, la nota final. En la tarea ustedes tienen que hacer otras columnas, que ya les voy a explicar qué es. En JavaScript definimos o declaramos un array de objetos vacío. Mire, se declara igual. ¿Sí? ¿En qué momento defino que voy a guardar el objeto?
en la función agregar. Digo, bueno, voy a crear en la función agregar una variable que se llama usuario. ¿Ya? Y va a decir que usuario es un objeto. Listo. Eso ustedes ya lo saben porque lo explicamos en la otra clase. ¿En qué momento defino yo los atributos, las propiedades o las características del usuario? Aquí cuando digo usuario.cédula, asignale lo que digitamos en la caja de texto. Allá. ¿Ya? Usuario.nombre, lo que digitamos en la caja de texto de nombre nom. Usuario.apellido, lo que digitamos allá. O sea, cuando le hablo de lo que digitamos, estamos hablando de este formato. Voy a cerrar este. Aquí. Otra vez ejecuto el servidor. Y me muestra esto. Observen ustedes. Cédula, el input en la caja de texto dice aquí, digite la cédula. Yo digito la cédula. Este ejercicio ya lo hicimos. La cédula es 1, 2, 3. Se llama Juan Sin Miedo. Juan Sin Miedo. Nota de Juan 2, 3, 4. Y le doy enter. Observen ustedes que entonces en la tabla de abajo del listado, él va mostrando los elementos que están almacenados en el arreglo. Entonces, la cédula de Juan, nombre, el apellido, la nota 1, la nota 2 y la nota final. Entonces, todas estas cajas de texto tienen un nombre. La primera caja de texto se llama set, la segunda se llama nom, la tercera se llama AP y las otras se llama N1, N2 y N3. Esos son los nombres de los inputs que tenemos aquí. Los nombres de estos inputs. Entonces, lo que hace es decirle, bueno, listo. Con el punto y yo coloco el nombre del atributo, estoy creando el atributo o la propiedad del objeto. Entonces estoy creando aquí la cédula, el nombre, el apellido, la nota 1, la nota 2 y la nota 3. Le llamo el mismo nombre coherente con lo que tengo en los formularios. ¿Para qué? Para no embolatarse uno, no despectarse. Miren ustedes que los elementos en la tabla también se llaman set, nom, AP, N1 y N2 para que sean coherentes y uno no se pierda en el camino. Con la instrucción mi array estudiante.push y le mando usuario. ¿Qué es usuario? Usuario es un objeto que tiene cédula, nombre, apellido, nota 1, nota 2, nota 3. La casilla 0 en este momento está dividido en todos esos campos. Posteriormente llamo a una función limpiar cajas de texto. ¿Qué hace la función caja de texto? Todo lo que yo digité ahí de los datos del primer usuario me lo borra y deja el formulario en blanco. O sea, deja esto en blanco. Mire usted que yo digité los datos de Juan y aquí me dejó en blanco todo el formulario. ¿Para qué? Para que yo digite otro estudiante. Me facilita la tarea. Entonces, se limpia la caja de texto y con esto se devuelve el focus. ¿Ya? ¿Cómo se genera el listado? Observen ustedes que aquí en mi array punto estudiante estoy guardando en una variable global. Estoy guardando una variable global que se llama mi array estudiante. Estoy guardando el estudiante. Pregunta. ¿Qué pasa si yo esta línea 44 la coloco dentro de la función agregar? ¿Quién me responde? ¿Qué pasa si la línea 44, mi array estudiante, la coloco dentro de la función agregar? ¿Qué ocurre? Profe, si no estoy mal, pasaría como cuando uno agrega el var salida, él lo leería solamente una vez, creo, y arrojaría un solo resultado, si no estoy mal. ¿Cómo? Él le arrojaría como un solo resultado, haría el proceso creo que una sola vez. Claro, porque cuando cada vez que se dé clic, él crea un nuevo array y lo crea con valores nulos. O sea que el dato anterior lo pierde. Entonces, por eso en este caso, se declara la variable en mi array estudiante como una variable global, por fuera de la función dentro de JavaScript. Es decir, yo puedo darle tantas veces clic, pero los datos no se me pierden porque están almacenados en una variable que está por fuera del botón agregar. Eso se llama ámbito de variables. Tienen que leer porque si no leen no van a entender nada. ¿Ya? Eso mismo pasa con la variable de salida, cuando uno también la digita dentro del, o sea, dentro de la función, es lo que hace es leerlo una sola vez y borrar los demás datos. Correcto, eso es lo que pasa. Cada vez que se dé clic, él crea una nueva variable. Es un nuevo caso. Cada vez que yo dé clic es un nuevo caso.
Entonces vean ustedes que de esa forma limpiamos las cajas de texto. Ahora, ¿cómo recorremos nuestro? Aquí en el listado existe una función listado. Observen que acá al final en el botón agregar llamo listado de estudiantes. Entonces el listado de estudiantes está escrito acá abajo, implementado. Tengo la variable salida como variable local. Utilizo form y in mi array estudiante. Observe, estoy usando el for each. Este for each siempre arranca en 0 y va a recorrer todas las casillas del arreglo mi array estudiante. Entonces, lo primero que hago es decirle, bueno, almacéneme la variable nf la nota final. ¿Ya? Nota final y le mando como parámetro mi array estudiante sub i punto nota 1. Vean ustedes, si i vale 0, va a coger la nota 1 de la casilla 0. Si i vale 0, va a coger la nota 2 de la casilla 0 y la nota 3 de la casilla 0. Todo eso se lo manda a la función nota final. ¿Qué hace la función nota final? Recibe los 3 datos en N1, N2 y N3. Entonces lo que hace es decir, bueno, listo. Convierta a entero, a real, la nota 1 y súmelo con la nota 2 y súmelo con nota 3. Y ya todo eso divídalo entre 3 y retorne la nota final. Entonces, NF queda en nota final. En salida, lo que hago es concatenar, pues, los detalles de la tabla más el dato. O sea, aquí me dice, mi array i punto cédula va a coger, si i vale 0, la cédula que está en la casilla 0, el nombre que está en la casilla 0, el apellido que está en la casilla 0 y la nota 1, la nota 2 y la nota 3 que está en la casilla 0. Luego muestra en la otra columna NF. ¿Quién es NF? La nota final. ¿Ya? Después que él recorra toda la regla y concatene todas las filas de la tabla en la variable salida, lógicamente con el linear HTML insertamos en el cuerpo de la tabla todo lo que hay en salida. Se incrusta ya, ¡pum!, de un solo golpe. Y entonces te va a mostrar los datos que están acá. Yo puedo digitar otro estudiante, por ejemplo, 568, Juana, de Arcos. Juana de Arcos, 355, y enter. Observen ustedes que... Entonces, una de las tareas de ustedes es darle formato a la nota final. ¿Ya? Otra tarea de ustedes es decirle, bueno, listo, tienen que, en la descripción de la actividad, tienen que crearle 2 columnas, ¿sí? Darle formato a la nota final, y si la nota es mayor o igual a 3, sale de la letra de color azul. Si la nota es menor que 3, sale la letra de la nota final en color rojo. Y ahora darle 2 columnas, una columna estado y otra columna reconocimiento. En la columna estado coloca si la nota es mayor o igual a 3, aprobado, de lo contrario es reprobado. Entonces esta columna, entonces el color de fondo de la columna aprobado es azul con letras negras y el color de fondo de reprobado es rojo, ¿sí?, con letras negras para resaltar los perdidos. En la columna 3 van a colocar lo que es el reconocimiento. Ya en la actividad le dice que es el reconocimiento. Van a colocarles si es insuficiente, si es deficiente, si es bueno, si es aceptable, si es sobresaliente y si es excelente. Cada palabra esa debe tener un color diferente dependiendo del valor de la nota final y en el rango que haya quedado. Esa es la tarea que ustedes tienen que analizar. Además de eso, tienen que analizar, creo que otra tabla más abajo, para hacer un análisis del curso, por decir algo. ¿Cuántos fueron los perdidos? ¿Cuántos fueron los ganados? ¿Cuántos están insuficientes? ¿Cuántos son deficientes? ¿Cuántos son excelentes? ¿Cuántos estudiantes son sobresalientes? Entonces, esa tabla también tienen que generarla como tarea, como actividad para actividad que está montada ya en la plataforma. ¿Alguna pregunta? Hemos comenzado los arreglos y yo esperaba que ustedes leyeran para que hoy quedara fácil comprender el contenido de ese. Pero como no leyeron, entonces les va a tocar ahora volver a leer y recordar lo que yo expliqué. ¿Ya?
¿No hay preguntas? Oh, Bueno, entonces, ahí está la ¿para fecha. cuándo es la actividad, profe? Está la actividad, yo no me acuerdo, pero yo coloqué la fecha de la actividad para entregar esa actividad, creo que es para el 9 de septiembre. O sea, hoy estamos Está para aquí, el 7, profe. 9 de Está para el día septiembre. 7. Ah, esa para ¿Esta el 7. cuándo la puso? Está para el Es día para el 7, 7. profe. Hoy estamos a como a 28. 28, Señor. 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 días y 10 noches tienen disponibles, o sea, 20 días. Tienen 20 días para hacer esa tarea. ¿Ya? Porque son 10 días y 10 noches. Puso la explicación de cómo hay que hacerlo exactamente en el... ¿Cómo? Sí, ahí en el documento está, yo creo que debo tener la actividad por aquí, voy a mostrarles. Espera un momentico. Eso no está muy lejos. Creo que está en la misma carpeta. Primer corte, y ese aprendizaje el 26, creo que es ese. Sí, ya ahí aparece el Profe. PDF, profe. Ya aparece, aquí debe aparecer todo. Profe, con respecto a la actividad de las Miren, notas, a ver, array números. Aquí está array números, mírenlo. Tiene primero que buscar el promedio de los números almacenados en el arreglo. ¿Cuál es el mayor de todos? ¿Cuál es el menor de todos? ¿Cuántos de los números almacenados en el array son impares? ¿Cuántos son pares? ¿Cuántos son múltiplos de 3? ¿Cuántos son múltiplos de 5? La desviación aritmética y la desviación estándar. Y el resultado, mostrarle una tabla de operaciones en los datos del array abajo, ¿no? Segundo, ejemplo, manipulación de array de objetos. Darle formato a la nota final de entero con 2 decimales, el color de letra de la nota final azul si ganó y rojo si perdió. En estado colocar aprobado y reprobado, y aquí están todos los deficientes. En análisis de resultados debe colocar promedio del curso de la nota final, ¿no? Número de estudiantes aprobados, reprobados, cuántos deficientes, insuficientes, todo eso. Agregar un botón al lado de la etiqueta Select que permita seleccionar la lista, cédula, nombre, apellido. Es decir, que ustedes aquí, observen ustedes, aquí deben colocar, puede ser aquí, ¿no? Al lado, un Select. Aquí donde estoy mostrando, un Select, o acá arriba un Select donde ustedes quieran colocarlo, o dentro de la tabla. Un Select y al lado un botón. Cuando yo le doy clic en Select, se visualiza cédula, nombre, apellido, ¿sí? Y entonces, si yo cojo, por ejemplo, cédula, digito en el campo cédula una cédula y con el botón de clic, él va y busca a la persona por cédula. Si la persona no está, entonces arroja un mensaje, cédula no existe. Pero si la persona existe, llena todos los demás datos aquí, nombre, apellido, nota 1, nota 2, y yo puedo modificar la nota de él o cualquier dato de él y se ve reflejado en el listado de estudiantes, debe ser reflejado en el análisis del curso. Todo eso tiene que ver con la actividad que hay que desarrollar para el caso de los arreglos. ¿Correcto? Yo le había puesto 4 de septiembre, pero después le cambié a 7 porque me di cuenta que era muy cortico el tiempo. Entonces, esa es la actividad que hay que hacer. ¿Alguna pregunta? Oh, Bueno, tienen trabajo. Me imagino que ustedes hicieron la actividad de la nota final en orientación a objetos, ¿no? Allá en la actividad de Profe, objetos. con respecto a eso, respecto a eso era lo que le iba a preguntar. Yo en aquella actividad usted nos dijo, bueno, que le diéramos formato a la nota, entero entero, los decimales. Nos dijo que le diéramos un color a la nota final, si era aprobado negro, si era reprobado rojo. Ajá. Y después nos dijo que pusiéramos una casilla, que la casilla se llamara estado y que el estado era si era aprobado o reprobado, dependiendo la nota final. Claro, sí. En esa actividad yo le di color aprobado y reprobado, yo le di un color, pero yo los di fue en el estado. O sea, cuando usted mete la nota, usted mete las notas, bueno, sale 3. Entonces le va a salir estado, aprobado, y el aprobado va a salir en negro. Si mete, bueno, la nota dio 2. ¿Pero bueno, le colocaste el 2. color de letra a la nota final? Porque la nota final tiene que colocarle un color de letra. Azul, si es aprobado, y rojo, si es, o negro, si es aprobado, y rojo, si es perdido, al color de letra de la nota final.
Por O sea, que ejemplo, si yo el título 2.5, el título tenía que salir con color. Nota final. El título de arriba, nota final. no. Lo que sale con color son las notas. Por ejemplo, si es 2.5, ese 2.5 debe salir en rojo. Si sacó 5, ese 5 debe salir en azul o negro. Ahora, yo le he dicho a ustedes que los comentarios, los reconocimientos también tienen que tener colores diferentes. Sí, las letras deben tener colores diferentes. Usted no nos pidió reconocimiento a nosotros. Bueno, ahorita sí les voy a pedir reconocimiento que es para el arreglo. El arreglo, ustedes le van a colocar insuficiente si es de 0 a 1, creo que es a 1. A 1 o a 2. A 2. Bueno, ahí en la tabla, en el enunciado está insuficiente, deficiente, y esa palabra debe tener un color de fondo totalmente diferente. O la letra. ¿Ya? Okay. Ustedes para colocar el color de fondo y el color de letra tienen que utilizar la etiqueta font dentro de la etiqueta TD. Y dentro del font colocan la nota. Y eso se puede hacer dentro de JavaScript. Eso se puede hacer desde JavaScript, sí, señor. Eso lo hacen desde JavaScript porque tú lo haces cuando estás concatenando todos los detalles de la tabla en la variable salida. Ahí uno tienes que hacerlo. Okay. ¿Ah? Ok, profe. Listo. Sí. Otra pregunta. No hay más preguntas, entonces tienen 20 días para hacer eso, o sea, 10 noches y 10 días. Así hacía yo cuando yo estudiaba, yo contaba las noches. De las noches, tantas horas de la noche dormía, tantas horas lavaba, tantas horas. Pero si se da cuenta, pues también tenemos otros trabajos, entonces ya no Sí. serán 10 noches solamente para eso, ni 10 días, ni 20 días solamente para eso, profe. No, eso lo hace rápido. Si hiciste la primera parte del objeto, esta ya es fácil. Simplemente hacer el método y ya, listo. No hay más. Usar la variable de la raíz. Y otra cosa que, ajá, acá, a mí, por ejemplo, en mi caso, a mí se me han presentado muchísimos problemas, tanto en mi casa como la energía, el wifi, o sea, todo. Y entonces yo sí he tenido bastantes complicaciones, y más ahora que me quedé sin teléfono. En mi casa aquí, por ejemplo, mis tíos se han enfermado y nos ha tocado llevarlos al hospital más bien todos los días, entonces, ajá, yo por eso estoy bien atrasada en las actividades. Tienes que buscar la forma de... A algunos nos toca más difícil, otros nos toca más fácil. ¿Sí? Lo que hay que no perder el ánimo y seguir luchando y echar para adelante. ¿Cómo? No sé, a ti te debe llegar alguna luz que te indica a ti cómo debes hacer para resolver todas esas cosas. ¿Ya? Listo, entonces nos vemos cuando el lunes. Yo les colocaré en el anuncio. Sí, si tienen celular pueden montar ahí el Moodle que yo les expliqué cómo se hacía. ¿Ya? Listo, entonces nos veremos el lunes. El lunes tenemos clase, ¿no? Sí, señor. Bueno, pues nos vemos el lunes. Listo. Hasta luego.